llega quien me colabora, pasamos prácticamente en vivo por Facebook, y luego también las conversaciones se pueden reproducir por YouTube. Como las estamos grabando, entonces si de pronto alguno de ustedes no desea, pues entonces puede, pues como no encender su cámara, y pues también tenemos todos el conocimiento de que estas conversaciones se reproducen con un carácter netamente académico que busca pues participar en la construcción que se está haciendo en estos momentos desde el Centro de Investigación. El día de hoy, entonces, el día de hoy, si ven por ahí mi pantalla, nuestro ciclo de conversaciones sobre educación inclusiva, participativa y con enfoque interseccional, tiene pues 3 grandes maestras investigadoras que van a estar con nosotros compartiendo pues algunos temas que son de su interés. La primera de ellas es la profesora Ana Isabel Márquez Rojas. Ana Isabel, siempre decimos amiga, cimarrona, investigadora venezolana, comprometida también con la causa. Ella es investigadora, docente, investigadora con dedicación exclusiva, categoría asociada de la UNED en Valencia. Es coordinadora del programa de especialización en educación inicial, coordinadora de la línea de investigación, innovación y transformación de la praxis pedagógica en educación inicial, coinvestigadora de la Cátedra Libre África UNESCO y de la línea de investigación Afrodescendencia e Interculturalidad. Es tutora y jurado externo de tesis a nivel de pregrado y posgrado. Tiene varios artículos publicados en revistas indexadas a nivel nacional e internacional. Es ponente nacional e internacional, y pues a nuestros destinos llegó esta luchadora, esta profesora, porque compartimos, digamos, un espacio desde el movimiento pedagógico África en la escuela. Entonces, te doy la bienvenida, que este espacio es de nuestra Universidad Surcolombiana, y estamos, pues, aunque virtualmente, desde la Facultad de Educación y desde el Centro de Investigación de Excelencia en Calidad de la Educación. Entonces, Ana, bienvenida, espero haberte presentado bien. Bien, buenas tardes. Agradecida, profesora Marta, por la invitación el día de hoy, por permitirme estar en estos espacios tan importantes, tan necesarios para la discusión, para darle a la literatura la relevancia que merece en todo nuestro ámbito académico, en todo nuestro mundo de vida como persona, en nuestro ser en general, porque es a través de la literatura como podemos crear un horizonte de posibilidades y de mundos otros, tanto para nuestras vidas como para las vidas que vamos a transformar en nuestro hacer cotidiano. En principio, bueno, soy mujer, afrofeminista, educadora del nivel más importante del sistema educativo, el nivel de educación inicial, siempre lo digo, ¿no? Porque sabemos que ahí se fundamentan las bases del desarrollo fundamental del niño y de la niña, y de lo que va a ser en la adultez, acompañado de, por supuesto, de la mano de la familia, escuela y comunidad. Y como educadora universitaria comprometida con la transformación social y con la causa afrodescendiente, he venido desarrollando diversas acciones y ponencias en mi hacer como docente investigadora en distintos espacios. Esta presentación que traigo el día de hoy, o la disertación básicamente, está relacionada con la obra o la narrativa de Maryse Condé, que en su oportunidad presenté en un evento relacionado con feminismo acá en Venezuela, y básicamente tomé de ella, de esa obra de Maryse Condé,
toda esa dimensión de ese mundo de vida de que son las mujeres brujas y cómo Tituba se va configurando en todas sus dimensiones, desde lo personal, desde lo religioso, desde hija, desde ser mujer madre, ser mujer amante, desde toda la dimensionalidad que nos abarca como mujeres en esas configuraciones de vida, ¿no? Pienso que es una obra que tiene muchas aristas. De verdad, si no la han leído, se las recomiendo enormemente, porque es un referente con una lectura muy cálida, muy amena, que atrapa, que como mujer nos permite identificarnos directamente con esos mundos de vida tan sufridos que tuvieron las esclavizadas, pero a su vez en esas entrañas que se vislumbraban en esas periferias, donde esas mujeres pudieron ver unos horizontes de posibilidad para la emancipación, ¿no? Y pienso que la obra de Maryse Condé es una puerta, es una ventana que le permite a la mujer esclavizada dar su voz o posicionar su voz en contra de las injusticias del régimen esclavista, ¿no? Y cómo sus corporalidades fueron racializadas, lanzadas a la exterioridad, pero a pesar de eso mantuvieron siempre firme el horizonte en la esperanza en el horizonte, perdón. Y cómo a través de esa obra se fueron desarrollando diversas etapas o nudos críticos que permitieron configurar esos mundos otros que ya figura allí. Voy a leer un poco el escrito que hice en función de esa ponencia que presenté en esa oportunidad para dar un inicio a la intervención del día de hoy. La producción escritural de las mujeres afrodescendientes negras son un acto de subversión de ser y estar en el mundo transformativamente, tomando como referencia la narrativa autobiográfica de la escritora afroguadalupana Maryse Condé, autora comprometida con la revelación de las historias otras frente a las normas del género literario y del género sexual textual en la experiencia del racismo de la sociedad colonial en las Antillas francófonas. En su novela autobiográfica Yo Tituba, la bruja negra de Salem, 1986, Maryse Condé construye un discurso literario autobiográfico, afianzado en la visión interiorista desde las agentes desestabilizadoras del orden colonial. Sus ideas fuerzas se expresan en citas políticas denunciadoras de una memoria histórica que reivindica la oralidad, transformada por la autora en oralidad texto. Tituba no puede saber escribir, siendo una esclava en el siglo XVII y perteneciendo a una raza de tradiciones orales, de cuentos cantados y bailados al son del tan-tan. En la voz de una de sus actoras, Hester, refiere, libro, pero Malaya, las mujeres no escriben, solo los hombres pueden fastidiarnos con su prosa. Este artículo tiene como propósito reivindicar la feminización de la escritura como un contradiscurso heteronormativo desde la historia de los mundos de vida negados de estas mujeres en la obra condiana, para brindar algunas pistas a la crítica literaria feminista de las mujeres afrodescendientes negras desde el acompañamiento, desde lo vivido, desde los lenguajes rebeldes de las afrofeministas antirracistas, como por ejemplo Audre Lorde, quien en sus escritos refiere: escribo mi vida y vivo mi trabajo, y encuentro en mi vida verdades que espero puedan crecer y traer riqueza a otras mujeres. Asimismo, es importante considerar el aporte de Patricia Hill Collins en las epistemologías alternativas. La autora es central y está presente en el texto contada en forma narrativa. También Maya Angelou, quien en entrevistas se refiere sobre sus hábitos de escritura. Para mí la escritura es algo solitario, es maravilloso. Asimismo, Octavia Butler refiere que la escritura para ella es una obsesión positiva y siempre tuvo presente la frase que marcó su vida pronunciada por su abuela: los negros no podían ser escritores, dialogando también con la perspectiva de los cuerpos textos como soportes de signos y portador de mensajes humanos y espirituales o divinos. Entonces vemos así desde esas experiencias de vida de mujeres afroamericanas y también de otras mujeres en Latinoamérica que hacen de la escritura una herramienta de lucha para posicionar voces acalladas en las periferias. Es importante también, estos días revisé un escrito de una de la segunda esposa de Marcus Garvey, Amy Garvey, y ella decía que las mujeres en sus discursos, en sus escritos,
las mujeres debemos tener un espacio de encuentro con nosotros mismos, y ese encuentro con nosotros mismos debe darse desde la escritura, desde la lectura, para posicionar mundos. Ella decía que no concebía como una mujer que estaba en la lucha por la liberación. Recuerden que ella estuvo presente en todas esas luchas por la liberación de sus pueblos. Ella decía que no podía haber liberación en la mujer si las mujeres no estaban fuertemente, desde el punto de vista teórico, respaldadas para que la lucha tuviese un propósito fundamental. Y esa lucha fundamental tenía lugar directamente en la práctica. La siguiente lámina, por favor. Allí tenemos, bueno, básicamente las obras que tiene Maryse Condé, que ha sacado, ¿no? Es importante considerar que Maryse Condé nació en Guadalupe, el departamento de ultramar francés, el 11 de febrero de 1937. Se ha destacado como narradora, ensayista, dramaturga, crítica literaria, profesora universitaria en Francia y Estados Unidos. De los autores de su área geocultural, ha sido una de las más galardonadas después del premio Nobel Derek Walcott. De su prolija producción literaria es pertinente destacar algunas de sus obras de género novelesco. Ahí la tiene, Una temporada en Rinata, Segú, que es una de sus obras fundamentales, La tierra hecha de trizas. También es poeta. Para ella haber escrito todas sus obras es un acto sumamente transgresivo o emancipador, porque básicamente toda la literatura que circulaba en sus tiempos estaba concentrada en la literatura de la producción de hombres, ¿no? Como por ejemplo ese avance que llevaba el proyecto de la negritud en representación de Aimé Césaire, Frantz Fanon y otros autores que en su tiempo tenían una gran relevancia, pero eran pocas las escritoras que realmente se atrevían a alzar sus voces mediante la literatura. La siguiente, por favor. Entonces vemos cómo la escritura ha sido un tema de reivindicación, de emancipación de estas mujeres afrodescendientes en toda la historia, a pesar de que muchas de ellas no fueron letradas. Basta simplemente hacer unas lecturas de todos los litigios que hicieron nuestras mujeres esclavizadas para el logro de su libertad, y muchas de ellas no sabían escribir, pero con astucia buscaban un escribiente que las acompañaba en sus ideas, y sus ideas básicamente eran plasmadas a través de escrito, y básicamente allí configuraban horizontes de posibilidades de libertad, tanto para ella como para sus hijos. Entonces, llama la atención cómo, siendo ellas iletradas, lograron muchos avances desde el punto de vista político, y por tanto se considera que ellas fueron y son transgresoras políticas y emancipadoras de todos los movimientos de liberación que tuvieron lugar en Latinoamérica y en el mundo. Por eso es que cuando se habla de feminismo y a veces se entra en diatriba, en problemáticas o en tensiones, se quiere como que, bueno, está bien reconocer el aporte que tuvieron las mujeres afroamericanas, pero detrás de esas mujeres afroamericanas está todo un legado de lucha de todas las mujeres esclavizadas, no tanto fuera de Estados Unidos, pero también en toda Latinoamérica, en toda nuestra América en general. Condé politiza la palabra novelesca y reconoce las paradojas de la escritura y de la novela como territorio de una utopía posible. Da la voz a los suprimidos y los vuelve textos leídos por quienes no usan la facultad de la memoria para recordar. Fíjense que una de las anécdotas o de la cita o de las experiencias que tienen lugar allí es, por ejemplo, cómo a partir de la pérdida de la abuela de Tituba, ella configura, por ejemplo, en su imaginario a su abuela llamándola, a su abuela recreándola, y cómo desde allí Maryse Condé hace una narrativa muy descriptiva desde el punto de vista espiritual de ese vínculo quizás invisible, pero a su vez visible, que se hacía presente en las corporalidades de todo lo que sentía, por ejemplo, Tituba cuando invocaba el nombre de su abuela Avena, y cómo ella, su corporalidad se sentía directamente cuando estaba presente en cada uno de los mundos de vida, de ese mundo espiritual africano, de los que no están, de los que están y de los que vendrán, ¿no? Que muchos de nuestros escritores, como por ejemplo Manuel Zapata Olivella, ha escrito ampliamente en lo que es el mundo, ¿no? Esas tres dimensiones
de lo que somos, ¿no? De lo que somos y de lo que podemos ser a través de esa configuración de mundo. Entonces allí claramente se ve, si hacemos una comparación del mundo que establece en esas tres categorías Manuel Zapata Olivella y la que establece Maris Conde, hay una clara relación desde el punto de vista de la narrativa, de cómo al bajar, por ejemplo, Avena se vuelve presencia en ese espacio que invoca a Tituba directamente cuando ella las llamadas, cuando ella la llama directamente, cuando tiene problemas o no sabe cómo resolver algunas situaciones, o por ejemplo cuando ella quiere lograr algo, algún propósito en su vida, como por ejemplo el dominio del hombre amado, y como a través de las plantas ella la invoca para lograr todos sus propósitos desde el punto de vista espiritual y amoroso, ¿no? Y por eso ya fue catalogada como bruja, entre otras prácticas que ella ejercía, como por ejemplo esa capacidad que tenía ella para estratégicamente estar en los espacios donde no le era permitido estar a las esclavizadas, pero ella tuvo una vida realmente asombrosa y construyó su mundo de vida muy particular en un contexto que era realmente difícil hacerlo, ¿no? Se trata de una asunción ética, la más tenaz que podrían oponer los pueblos esclavizados a la empresa del colonizador. Desde ella, las voces rotas, las historias devastadas y los rostros borrados adquieren una inesperada relevancia en la otra historia, la historia no escrita de los pueblos americanos y de los sujetos femeninos racializados. ¿Seguimos? Fíjense que en muchos de los relatos también, muchas de las historias que uno indaga cuando está leyendo, es básicamente lo que hemos venido tratando, ¿no? Que generalmente los espacios eran muy limitados para la producción escritural, no solamente de las esclavizadas, sino realmente de la mujer en general, ¿no? Generalmente los espacios eran acuñados o eran de privilegio para los hombres en su escritura. Fíjense cómo Hill Collins, Patricia Hill Collins, ella refiere que las mujeres afro o las mujeres en general debemos tener esos espacios de cuidado que tienen que darse entre nosotras mismas para debatir toda o socializar o problematizar todas esas situaciones que tienen lugar en los mundos de vida de nosotras las mujeres y desde allí configurar posibilidades o tensiones para la escritura directamente desde nuestras propias realidades. Fíjense que una de los personajes que están allí en la novela es Hester. Ella básicamente en sus escritos refiere que ella en su vida ella ha querido escribir un libro, pero para ella es algo como que inalcanzable, ¿verdad? Porque las mismas condiciones de las situaciones de esclavitud en la que tenía no le permitían narrarse ella misma como persona. Y ella acudía, por tanto, a una herramienta muy poderosa que es la oralidad, como una estrategia de emancipación para combatir esa represión del sistema desde el punto de vista colonial que se tenía para ese entonces. La siguiente, por favor. Entonces tenemos que la escritura básicamente es una entidad creativa, no solamente para la mujer, sino para todo el ser humano. Pero básicamente hablamos aquí de las mujeres esclavizadas por su confinamiento o su aislamiento desde el punto de vista social, a las que fueron limitadas, a las que fueron arrojadas, donde básicamente sus corporalidades eran fundamentadas como un bien común, como un bien compartido, como un bien mueble, y no había posibilidades ni espacios para hacer valer ese goce de las que tanto hablan las mujeres emancipadoras afroamericanas, de gozar esa posibilidad de escribir desde el mundo de vida de cada una de ellas, ¿no? La siguiente, tenemos entonces que el relato de una esclavizada, el hecho de que sea propio personaje quien narre su versión de los acontecimientos es significativo, en la medida en que refuerza el intento de devolver la vitalidad a las voces acalladas por la historia. Martha Shelley refiere en el año 2008 que el relato de la esclava referida en la obra de Maris Condé constituye una pseudo-autobiografía. Tituba no puede saber escribir, siendo una esclava en el siglo XVII y perteneciendo a una raza de tradiciones orales. El yo narrador entonces
es una estratagema de la novelista para darle voz a los suprimidos. Es algo de lo que hemos venido hablando en el día de hoy. Entonces, seguimos en la siguiente lámina. Tenemos una invisibilización de héroes anónimos, y es Maryse Condé que precisamente posiciona a cada uno de ellos en hacerlos ver como héroes insignificantes, en héroes anónimos, en los olvidados de la crónica colonial, aquellos que mantuvieron una resistencia llena de rodeos y paciencia, y que no corresponden en nada al concepto de héroe occidental. El juego semántico que propone la escritora Maryse Condé a través de la figura de los invisibles, como por ejemplo Manyaya, que ella luego de partir del plano espiritual donde estaba, donde compartía el mundo de vida con Tituba, ella pasa a configurarse como una presencia divina en el mundo de vida de Tituba, retomando una creencia popular que la integra en su relato de que los muertos están allí, aunque no los veamos. ¿Seguimos? Tenemos entonces que las mujeres como agentes transformadoras insumisas pasan entonces ese discurso literario afianzado por una visión interiorista de esos sujetos femeninos transformadores del orden colonial, de la razón histórica patriarcal, donde básicamente los hombres eran quienes asumían esa posición de la lectura, de la escritura, y básicamente entonces se abre como una potencia de textualidad, de potencia cognitiva, para que cada una de ellas exprese toda esta serie de intersecciones, de violaciones que tuvieron lugar directamente en esta página de la historia tan dolorosa, pero también tan significativa desde el punto de vista de la esperanza, y hablamos de la pedagogía de la esperanza desde Paulo Freire, de una posibilidad otra de construir horizontes compartidos en estos mundos de vida. Entonces vemos que a pesar de que esas corporalidades fueron muy vulnerables, fueron racializadas directamente a través, por ejemplo, de toda la dimensión de la sexualidad a la que fueron expuestas estas mujeres desde el punto de vista de sus corporalidades como corporalidades textos, porque fueron permanentemente vulneradas. Vemos entonces que hay una emancipación de un cuerpo, que es la siguiente lámina que sigue. Está la emancipación de un cuerpo que habla, un cuerpo interlocutor, que cuestiona, que critica y que transforma directamente el espacio social donde se encuentra, ¿no? Y básicamente allí Tituba lo construye desde el punto de vista de toda esa dimensionalidad que está presente en la obra, cuando ella interactúa directamente con las personas que la juzgan, cuando ella directamente en la cárcel establece una relación de amistad y de sexualidad con cada una, con una mujer en especial allí, y cómo ella va configurando su mundo de vida, y ese mundo de vida que ella transita se convierte en el mismo relato que configura mundos directamente en la obra de Maryse Condé. La siguiente, por favor. Entonces vemos cómo desde el punto de vista de la iniciática, en todo lo que tienen que ver con esos conocimientos heréticos, de todos estos conocimientos que la colonia o el sistema colonial llamaba conocimientos brujeriles, o desde el punto de vista de la brujería, básicamente para Tituba era su mundo de vida, porque fue formada bajo todo ese sistema de creencias y de saberes, del significado de, por ejemplo, de lo que es la vida, de lo que son las plantas, de esa triple relación que tiene que haber entre los seres vivos, los seres muertos, dentro de lo que son los animales, las plantas, los minerales, que forman un significado dimensional en el mundo de vida de Tituba. Fíjense cuando ella refiere que Mamá Yaya, que fue su abuela, me enseñó las hierbas, las que traen el sueño, las que curan las llagas y úlceras, las que hacen que los ladrones confiesen, las que calman a los epilépticos sumiéndolos en un aventurado descanso. Mamá Yaya me enseñó que todo vive, que todo tiene un alma y aliento. Entonces ella decía que paradójicamente no entendía cómo, a pesar de que ella era cuestionada como bruja, muchas de las mujeres también acudían a ella cuando veían que su mundo de vida se hacía cada vez más restringido, como por ejemplo en la dimensión del término de los amoríos, de por ejemplo si el hombre era alejado, si el hombre por ejemplo ya dejaba como que de quererla, entonces acudían a ella como para pedir auxilio desde el punto de vista de la dimensión amorosa. Entonces vemos allí como esa dimensión de la espiritualidad, de lo que es la brujería, de lo que es
la obtención, por ejemplo, de favores o simplemente de eliminar los males del cuerpo o del alma, pasan a posicionarse como un lugar central dentro de la narrativa de Maryse Condé que vale la pena mencionar. Entonces, básicamente la invitación pues es a leer. Sí, me imagino que a lo mejor muchos de los que están presentes ya la habrán leído, lo habrán disfrutado, y vemos que cada vez que releemos esta obra hay elementos que son bien interesantes para fundamentar cualquiera de las narraciones, de los escritos que estemos desarrollando desde todo punto de vista del feminismo, de todo lo que tiene que ver con la sexualidad, con las corporalidades racializadas, con el mundo de vida del sistema esclavista, en fin, con todo un mundo de vida de lo que básicamente de lo que somos, de lo que seremos y de las posibilidades de emancipación que nosotros podemos tener a través de la lectura, de la escritura, como entes creadores y transformadores de la realidad. Culminamos entonces en la siguiente lámina con un pensamiento de Maryse Condé que dice así: mi verdadera historia comienza donde esta termina y no tendrá fin. Leemos al final de la novela: no hay rebelión, que no hay ni una insurrección, ni una desobediencia. Es el amanecer de un nuevo heroísmo, poderosa expansión de la palabra que ha renunciado a las dictaduras de la razón. Maryse Condé, 1999. Tengo entendido que a ella últimamente o en sus últimos días el Alzheimer le ha pegado mucho pues en su vida, y quizás esto no le ha permitido seguir con su obra prolífica en cuanto a la producción escritural, pero básicamente que ella escribió nos sirven de fundamento para establecer unas políticas de afirmación desde el punto de vista escritural en nuestro mundo de vida como mujeres afrodescendientes. Bien, por su atención, muchísimas gracias. Quedo abierta a las preguntas que deseen formular. No, muchas gracias a ti. Qué bien, Ana, como es muy interesante este punto de vista que pones, y sobre todo que alguna vez también nos habías hablado de Maryse Condé, pero hoy veo, digamos, algo totalmente diferente, y eso me parece muy interesante. Es alguien que nos pone, digamos, como a pensar. Entonces, no sé si alguien entre el público, dijimos que al principio que una sola pregunta le formulábamos a Ana, entonces no sé si de pronto alguien que ande por ahí quiere preguntarte algo. Yo había visto entre el público, porque había dicho que la profe Ana de pronto se va a retirar un poco antes de que terminemos, y entonces yo vi entre el público a la profesora Margarita Oliveros. Eleni, ¿tú estás por ahí? Buenos días, profesores. Buenos días, profesora. Bueno, y entonces Ana, yo quiero contarte que la profesora Eleni es una compañera, una colega que tenemos aquí en la Universidad Surcolombiana. Es paisana tuya, ella es venezolana. Y ay, qué bueno. De ellas son los 3 poemas que están en el libro que les compartí ayer, y entonces ella es la que nos va a acompañar. Entonces no sé si pues de pronto, Eleni, quisieras, no sé, preguntarle algo a la profe Ana antes de que ella se retire. Bueno, pues como recién entro a la sala debido a unos compromisos que tenía, de todas maneras les agradezco a la profesora Marta Mosquera por la invitación. Pude escuchar una parte de la conferencia de la profesora Ana. Me parece un trabajo extraordinario, principalmente porque no se suele hacer, no hay ese acercamiento directo a este tipo de literatura, a este tipo de producción, especialmente porque las mujeres, en cuanto a producción literaria o al reconocimiento, visibilización de nuestra producción en la sociedad, hemos estado un poco al margen, ¿no? Y más si de pronto no
no contamos con los recursos económicos para la difusión de la obra literaria, si no tenemos acceso a convocatorias para la publicación de libros, accesos a revistas. De pronto en este momento con las ediciones digitales el espacio se está abriendo un poco más y hay más oportunidades para los distintos sectores y para las distintas mujeres que cuando teníamos solamente la oportunidad de publicar en libros impresos. Entonces realmente yo considero que es muy valioso su aporte, profesora Ana, más sobre todo con mujeres que aparte de luchar desde el punto de vista por el reconocimiento de la visibilidad de su producción como intelectuales, como creadoras de la palabra, como hacedoras de la palabra, también el reconocimiento y poder sobrellevar las dificultades económicas al mismo tiempo y todos los obstáculos sociales para su reconocimiento. Entonces, muchas gracias, profesora, por su conferencia. Gracias. Interesante. Ana, entonces, no, muchísimas gracias. Y bueno, aquí sé que sigues en la sala un ratico antes de irte, entonces... Sí, voy a seguirlas acompañando hasta que aparezca mi hijo por allí, que hoy está de cumpleaños y debemos celebrarlo, pero todavía no han llegado. Entonces, bueno, cuando lleguen por allí, me despido y me retiro. Y sí, no, y aparte de eso, pues para todas las personas que están aquí, los que de pronto nos están acompañando en medios, es importante recordar que hoy 5 de octubre, bueno, ayer era el día de San Francisco de Asís, el día de San Pacho, pero hoy, día 5 de octubre, se conmemora a nivel mundial el Día de los Docentes. Y es precisamente por esta obra, digamos, educativa. Entonces, pues yo quiero aprovechar para pasar esta felicitación en este día, pues que es tan importante para la mayor parte de los que estamos aquí, que pues ejercemos la docencia y acompañamos pues a las juventudes en este camino de transformación. Entonces, bueno, sin más, yo quiero darle entonces la entrada a la profesora Ángela Castro. Entonces, Ángela, ¿cómo estás? Muy contenta de estar aquí, Marta. Yo agradezco mucho tu invitación y este sentido de colaboración. Me encanta y agradezco mucho todo tu trabajo y todo lo que estás haciendo. Ya, bueno, Ángela, quiero contarles a quienes nos acompañan que Ángela también, otra amiga de la casa, gracias Ángela por compartir con nosotros tus saberes. Ella es profesora del Departamento de Español y Portugués del Colorado College. Sus áreas de investigación incluyen la escritura femenina afrocaribeña del siglo XX y los estudios afrodiaspóricos. Ella es cofundadora de Aproximaciones Afro-Latinoamericanas, un espacio virtual en donde participan artistas, escritores y académicos para la reflexión del mundo afro-latinoamericano. Su más reciente artículo titulado La resistencia haitiana y dominicana, un estudio del síntoma en el trabajo de Edwin Gatica, bueno, no, mi inglés sí es malísimo, Ángela, o sea que ahorita tú lo dices. Bueno, está bien, sí. Fue publicado en diciembre de 2020 en un volumen editado por SUNY Press. También me parece muy importante a las personas que están aquí, sobre todo porque muchos de pronto en los momentos de conversación no están, pero luego nos siguen en redes. Entonces, pues nosotros también hemos estado explorando no solamente tu página de Aproximaciones Afro-Latinoamericanas, donde igual que día estuvimos compartiendo, sino también tu canal de YouTube, en donde hemos encontrado una información muy valiosa para los trabajos de investigación que estamos realizando. Entonces, también te felicito por eso y pues te paso la palabra. Muchas gracias, Marta. Voy a... ¿Nos recuerdas también el nombre del artículo, por favor? Y los asistentes me perdonan mi mal inglés. Es una aproximación al síntoma de la novela de Edwidge Danticat que se llama The Farming of Bones, y es una novela muy importante porque habla de las luchas haitianas, ¿no? Las luchas haitianas por la liberación, pero al mismo tiempo el trauma que sufren los haitianos hoy en día, porque eso se ha pasado de generación en generación. Entonces analizo esos síntomas que sufren los haitianos hoy en día, representado también en la ficción, como es una novela
contemporánea de Edwidge Danticat. Recomendadísima, no sé si está en español, espero que esté. Para compartir, se comparte, nunca he compartido, voy a mirar si es un tab o Sí, es... en la parte de abajo tienes como un cuadrito así con una flechita hacia arriba. ¿Sí? Vamos a ver. Tengo, sí. Eso, y entonces ahí le das y puedes, te da la opción de que sea una ventana, tu pantalla completa o una página también de internet. Ok, vamos a ver cómo funciona. ¿Qué ven allí? Ahí ya estamos viendo tu presentación. Ah, pero si quieres te recomiendo, ahí ya estás en modo presentación, sí. Sí. Ah, bueno, dale. ¿Funciona? ¿Todos pueden ver la pantalla? Sí. Bueno, entonces, como decía Marta, mi investigación es literatura femenina afrocaribeña y afrolatinoamericana en el siglo XX, siglo XXI. Voy a centrarme en uno de mis capítulos en el que estoy trabajando actualmente, y es el caso de Colombia, ¿no? Una de las novelas que me imagino que algunos han escuchado, a la escritora Adelaida Fernández, Afuera crece un mundo. Entonces voy a analizar el cuerpo de la mujer afrocaribeña y cómo... ¿Y qué sucede con este cuerpo y qué sucede con esta literatura femenina? María de Jorge Isaacs, novela escrita hace más de 150 años, en 1864, es considerada una de las obras más importantes de la literatura hispanoamericana en el siglo XIX y todavía se lee extensamente en cursos de literatura fundacional latinoamericana. Los protagonistas de la novela son los patriarcas que deciden el destino de la hacienda y la República de Colombia. En esa novela se borra el papel de las mujeres afrocolombianas que lucharon por su libertad, una práctica que Michel Foucault denomina desviaciones históricas. Por esta razón, decidí investigar las diferentes formas en que las mujeres afrocaribeñas y afrolatinoamericanas han sido representadas en la literatura del siglo XX-XXI. Encontré que intelectuales y escritores negros del Caribe y América Latina, como Nicolás Guillén, Luis Pález Matos, C.L.R. James y Frantz Fanon, representaban a mujeres afrodescendientes desde un espacio victimizado y sexualizado. Y aquí pueden ver unas imágenes de estas obras, donde encontré específicamente descripciones de la victimización y sexualización de la mujer negra. Y son obras como, digamos que canónicas. Quiero mencionar que estos escritores son todos afrocaribeños, excepto por el escritor puertorriqueño Pález Matos, quien se dice que escribía poesía inspirada en el sujeto negro. También son autores masculinos canónicos quienes se han encargado de narrar el lugar de la mujer negra y la experiencia de los sujetos afrolatinoamericanos en sus obras. Por ejemplo, el escritor Nicolás Guillén, quien escribe un poema llamado Madrigal, apareció por primera vez en su antología Songoro con Songo, a 1931, escribe cómo la fuerza y la gracia de una mujer negra se encontraba solo en el vientre y cuerpo desnudo y no en su cabeza. El escritor puertorriqueño Luis Pález Matos, en Tuntún de Pasa y Grifería, 1937, hace un intento consciente de sugerir un nuevo lenguaje poético en el que está presencia la herencia negra. Solo se refiere a la mujer negra como ritmo, congo y melaza. Las mujeres negras fueron marginadas en su concepto romántico de la nación puertorriqueña en la década de 1940. Eso también sucede en Piel Negra, Máscaras Blancas, que todos leemos y lo usamos como referencia, pero allí Fanon habla de los deseos de las mujeres definidos por él desde su mirada masculina. Sin embargo, en los siglos XX y XXI, las autoras afrocaribeñas y afrolatinoamericanas construyen un cuerpo de trabajo que responde a la mirada masculina antes mencionada. Estas escritoras iniciaron una contranarrativa histórica. Ellas cuestionan los archivos establecidos, describen los cuerpos y la sexualidad de las mujeres negras como capaces de construir movimientos políticos y brindan una perspectiva única de empoderamiento de las mujeres negras. Para estudiar estas capas ontológicas, utilizo la noción de palincesto. Sara Dillon describe el palincesto como un material de escritura sobre el que se escribe dos veces, en el que la escritura original se borra para dar lugar a una segunda escritura que revela historias ocultas. Dillon afirma que el palincesto tiene una estructura genealógica en la que la historia se reinscribe y documenta en oposición a una compresión tradicional del proceso de escribir la historia.
Utilizo esta definición de mi análisis de la escritura afrocaribeña como una metáfora de reescribir y descubrir historias ocultas vistas de los cuerpos de las mujeres negras. Estudio la obra de Yolanda Arroyo, María Santos Febres, Mario Chabé, Adelaida Fernández y Wendy Guerra. A excepción de la escritora cubana Wendy Guerra, todas son autores afrocaribeñas contemporáneas que escriben sobre cómo el cuerpo de la mujer esclava puede subrayar y dominar el patriarcado. Además del palincesto, mi marco teórico se basa en el ensayo de Hortense Spillers, Mama's Baby, Papa's Maybe, an American Grammar Book, publicado en 1987, en el que se menciona cómo las laceraciones, cicatrices, heridas y desgarros de la carne negra femenina deben ser decodificados para comprender el historial almacenado en ellos. Spillers ofrece un análisis complejo de cómo una tergiversación de las marcas de carne femenina negra complica su posesionalidad en la sociedad. En el ensayo de hoy discutiré, siguiendo el argumento de Tillon, propongo que la genealogía se puede estudiar como un palincesto. Según Foucault, la genealogía no traza el destino de las personas. La genealogía nos ayuda a identificar los accidentes, las pequeñas desviaciones, las inexactitudes, la falsedad de la historia. En Colombia, la novela escrita por Adelaida Fernández, Afuera crece un mundo, que se publica en 2015, responde e indaga particularmente la literatura canónica y fundacional colombiana. Fernández rastrea la historia simulada, narra las pequeñas desviaciones y lo más importante es que introduce a los afrocolombianos en la culta narrativa histórica. Del mismo modo que un palincesto, la narrativa de Fernández revela las huellas que se han ido desvaneciendo y deconstruye las historias que no se han contado en los estudios coloniales contemporáneos. En Afuera crece un mundo, Fernández describe el viaje de Naí, a menudo llamada Naí de Gambia, una esclava a fines del siglo XIX en una sociedad basada en plantaciones en el sur de Colombia. Naí y su hijo Sundiata se alternan para contar la historia usando la primera persona. Pero es Naí quien describe cómo escapa del amo en la búsqueda de África, lo que yo llamo la búsqueda de sus orígenes o genealogía. Naí describe la formación y estructura de palenques o comunidades fundadas por quienes huyeron de una vida de esclavitud en la época colonial, cimarrones, y su travesía por el Pacífico colombiano. Historiadores y eruditos han estudiado ampliamente los palenques en el norte de Colombia, específicamente San Basilio de Palenque, pero los del suroeste de Colombia están olvidados, que son los que están en esta imagen del lado izquierdo, y estos son los que se han estudiado un poco más. Fernández está revelando la historia de Colombia a través de los ojos de Naí y su cuerpo se mueve por estos lugares invisibles en la novela. Estamos siguiendo su cuerpo, pero también experimentando geografías invisibles. Naí, usando su voz casi confidencial, le señala a su lector cómo usa su cuerpo para coaccionar a su amo, lo cual es contrario a la narrativa típica de la esclava como víctima. Fernández nos remonta a la década de 1840 en Colombia, en lo que entonces se llamaba Nueva Granada, en el centro de los enfrentamientos de los terratenientes y su lucha por sus territorios. Pero lo más importante es que escribe su propia descripción de la abolición de la esclavitud en Colombia. Propongo que Fernández escribe sobre la historia inscrita en el cuerpo de la mujer negra y cómo sus laceraciones revelan los hechos históricos que se han descrito desde una perspectiva criolla masculina. Criollo, como todos sabemos, es un término utilizado para describir a los latinoamericanos que afirman ser de descendencia española pura y no una entidad mestiza multirracial. En particular, en la década de 1840 en Colombia, apenas una década antes de la esclavitud, los criollos eran propietarios de plantaciones. Desde la perspectiva criolla, las cicatrices de la carne, las mujeres negras fueron narradas como una anécdota de su viaje transatlántico, un doloroso testimonio sobre la lucha de la trata de esclavos en el siglo XIX. Fernández, por el contrario, demuestra que las cicatrices tienen una historia y no son solo una confirmación de su recorrido. A menudo la novela se interpreta como la historia del deseo femenino de regresar a África, pero en mi argumento demuestro que, aunque la novela describe a África como la principal inspiración para la fuga de Naí, a lo que regresa es a su verdadera identidad desconocida. Ella nos permite desenterrar el pasado incalculable de Colombia. Naí presenta los hechos que se han distorsionado en Colombia y solo después de eso podrá volver física y metafóricamente a sus inicios.
A través del personaje de Naí, Fernández crea una nueva definición de genealogía en la que leemos las divisiones políticas y raciales de Colombia en la década de 1840 que no se describieron en las novelas fundacionales como las que mencioné anteriormente, entre ellas María de Jorge Isaacs. Como personaje de ficción, Naí aparece por primera vez en María de Jorge Isaacs, la novela canónica. Allí se llama Feliciana y es la nana de María. Su personaje solo fue incluido como parte de un cuento folclórico y casi mitológico contado por Efraín, el narrador de la novela. Ella es una historia paralela porque lo esencial para Isaacs era retratar el desarrollo del orden patriarcal estable. Fernández, por su parte, nos deja escuchar la voz de Naí, ver sus luchas y recrea cómo el cuerpo de Naí construye un movimiento político. Fernández cambia el discurso y ofrece una representación más compleja e integral de la mujer afrocolombiana. En sus escritos, las esclavas usan su sexualidad para empoderar no solo a los cimarrones, sino a ellas mismas. En su escape de la plantación, Naí y otras esclavas se encuentran con cimarrones y las ayudan a curar sus heridas después de luchar por su libertad y les pregunta si ellos también pueden ser parte de la lucha. Fernández escribe: nosotras ponemos emplastos, cargamos bateas para lavarles los pies. Después de pasar revista esa noche a la luz de la hoguera, arrancaría 2 uñas flojas en pies de distinto dueño que quedaron pegados a la madre por un hilo ya inútil y sin dolor. Uñas, podrida la una, sin males presa la primera de lesiones viejas y de niguas, les proporcionaron a los soldados el placer de ser tocados en esa parte y conversar. Dijeron que, de presentarse la batalla, pelearían. Le ofrendaron las uñas a la libertad, las uñas perdidas y todas las que, a causa de las piedras y de las niguas y de la pólvora, en adelante se cayeran. En la cita anterior, Naí y las esclavas usan sus cuerpos para ayudar a los cimarrones que luchan contra la esclavitud. El cimarrón está desnudo, enfermo, sufre, está podrido y solo puede ser salvado por el cuerpo curativo de la mujer. Sin embargo, las esclavas no son solo las víctimas que curan las heridas de los hombres y satisfacen sus deseos. Ellas quieren ser parte de la lucha y unirse al movimiento revolucionario. En diferentes momentos de la novela, el cuerpo de Naí actúa como un palincesto que cura, tiene conocimiento corporal y lidera a los cimarrones. Esto es diferente a la descripción monolítica de las mujeres afrocaribeñas, en donde solo hacen parte de la historia secundaria, pero no hacen parte de la construcción de la nación. Esta evasión se observa en los escritos de Pales Matos, Guillén e Isaacs. En otra escena, ya para ir concluyendo, Naí, que ahora vive con un sacerdote después de dejar a los fugitivos, mantiene una conversación íntima con él. Ella le dice que ha leído De Instauranda, 1627, el libro conocido sobre la esclavitud africana en las Américas colonial, escrito por el sacerdote español Alonso de Sandoval en 1627. Este texto describe decenas de etnias africanas, sus idiomas y creencias, y ofrece una exposición del abuso de los esclavos en las Américas. El sacerdote no comprende cómo una esclava es capaz de leer libros históricos. Luego explica su estrategia al sacerdote en la siguiente conversación. Te he dicho que eres insolente. ¿Y de dónde sabes tú sobre la instauranda? Naí le dice: después de fornicar en la oficina del señor Sajal, que me asaltaba cuando yo entraba a llevarle el refresco, retiraba folios, tintero, plumas y papeles de un manotazo y me depositaba en el escritorio como si yo fuera el más suculento de los libros, me devoraba con los ojos, yo era todo sabiduría, líneas, misterios, letras, agua, sed. Él me veía brotar como una fuente y penetraba en mí. Luego, repuestos ambos del primer goce, mientras él comía, yo hojeaba libros. A menudo leía para él, me explicaba los significados de las palabras, me dejaba tareas. Entre los arrebatos del amor, mientras se devoraba mis protuberancias, yo le daba lecciones. Con el tiempo, Naí identifica que De Instauranda se basa en inexactitudes históricas. Así, la escena antes mencionada es fundamental para entender que Naí vuelve a utilizar su cuerpo y su sexualidad para acceder a los libros históricos en los que encuentra la narrativa de su llegada a las Américas, es decir, su genealogía. La genealogía, según Foucault, es una articulación de cuerpo-historia y la confirmación de cómo la historia destruye el cuerpo. Es más, el comprender cómo De Instauranda distorsiona la narrativa de los afrocolombianos se da cuenta de que sus cuerpos se borran de la historia oficial. En esta escena, la sexualidad abre espacios de conocimientos para Naí. El personaje disfruta manipulando a su amo
Disfruta cuando su cuerpo está expuesto a los ávidos ojos de los hombres que creían poseerla. La sexualidad abre la posibilidad de aliviar la violencia y ofrece a las esclavas estrategias para sobrevivir y dominar. Concluyo que Fernández brinda una narrativa que visibiliza la vida y el conocimiento de las mujeres afrocolombianas dentro del engañoso imaginario nacional. Su novela es una oda o proclamación a la esclava negra marginada en el retrato de la narrativa histórica colombiana del siglo XIX. Además, también cambia las formas en que se describe y utiliza la genealogía en América Latina. En los escritos de Fernández, Nahí hace posible los movimientos geográficos y recuerda al lector que a través de la evaluación de las genealogías podemos encontrarnos las disparidades y disensiones de nuestro legado colonial. En Afuera crece un mundo, la autora retrata cómo el cuerpo deconstruye la historia e intenta utilizar la sexualidad como un conducto que utilizan las esclavas para volver al origen. Mi trabajo también me hace reflexionar sobre los usos de las sexualidades en el siglo XXI y las nuevas interpretaciones del cuerpo palincéstico de la mujer negra en las redefiniciones de género. Gracias. Ángela, no, muy interesante, muy bonito el trabajo y sobre todo tiene gran contenido. Mira que día que en el seminario hablamos sobre estas fuentes primarias, entonces antes que alguien pregunte alguna cosa, sí quisiera saber cómo haces para llegar a este tipo de textos, cómo... ¿qué nos referencias, qué nos indicas para hacer esas búsquedas? Bueno, yo quiero hablar de cómo inició, ¿no? En Colombia, obviamente yo crecí en Colombia, yo me mudé a los Estados Unidos en el 2010. Yo me di cuenta que yo crecí con mucha literatura canónica. Nunca nos enseñaban las historias invisibilizadas, nunca nos enseñaban la historia afrodescendiente, siempre nos enseñaban María, o sea, todo inicia con María, y como María era una novela que nos hacían leer tanto en el colegio como en la universidad. Cuando llego a los Estados Unidos y enseño acá, me doy cuenta que también se repiten esas historias fundacionales. Hay como un énfasis en la literatura fundacional. ¿Pero qué es lo fundacional? Entonces, en mi trabajo, lo que he hecho por 9 años ha sido interrogar y buscar la literatura femenina que explica la historia de la colonización, pero también la historia contemporánea de cómo la mujer es contada, pero también cómo la historia misma es contada mediante sus ojos femeninos. Entonces, creo que es algo muy contemporáneo que se está haciendo, se está rescatando como lo hizo también la profesora Ana, ¿no? De volver a Maris Conde, que también es un pilar para entender todas estas historias invisibilizadas. Entonces, este ha sido mi trabajo y seguiré haciéndolo, es como rescatar estas historias. Hay muchas novelistas, poetas actuales, contemporáneas, que tienen mucho que contar y siempre vuelven a la historia, a esa historia narrada por mujeres. Entonces, esos fueron mis inicios, ¿no? O el porqué de estudiar este tipo de literatura. Y bueno, y paso el espacio para una o dos preguntas antes de que recibamos también a nuestra próxima speaker, que también nos habla de una tercera dama. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta para Ángela, algún comentario para hacerle. Gladys, te paso la palabra, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, gracias. Chévere escuchando a las profes hablando sobre literatura femenina y cómo nace estas primeras indagaciones. Yo creo que como mujeres nos interrogamos por qué no hacemos parte de ese corpus literario y la invitación para las jóvenes estudiantes que nos acompañan en empezar a visibilizar esas mujeres que están ahí, que hacen parte también de esa nación, que hicieron grandes aportes, pero bueno, por cuestiones de socialización, visibilización, de pronto no son tan fuertes, ¿no? Como las mujeres del boom, que casi pues no aparecen, pero están ahí a la sombra. Recuerdo una de las mujeres que escribió antes que Rulfo, María Luisa Bombal,
con una técnica fascinante, maravillosa, pero pues que fue un poco opacada por Onetti. Y así pues cada una de las mujeres que nos han contado, yo no conocía a la autora que trabajó, la profesora Márquez, pues y estoy reencontrándome, también he trabajado literatura femenina colombiana, del Caribe colombiano, sobre todo a Fanny Buitrago y Marvel Moreno, pero pues ellas, a pesar de que están en una periferia, esa periferia no es tan periférica como las mujeres negras, ¿no? Que están doblemente en la periferia. Así que pues felicitaciones por el trabajo y quiero motivar a los jóvenes y a las jóvenes que también nos acompañan ahora para que se interesen, ¿no? Creo que así como la profesora Ángela nos mostraba, ella parte por una cuestión, bueno, un cuestionamiento que se hace, ¿no? Porque siempre trabajamos la novela canónica, que María, pues que dice mucho también de cómo es la nación católica conservadora colombiana, pero también hay otras mujeres que tienen mucho para aportar en esta configuración diversa, plural, étnica que tenemos en Colombia. Entonces, solamente ese era el comentario. Gracias y vamos a escuchar a la profesora María. No, Ángela, pues allí te queda, no sé si le vas a contestar algo a la profe Lavis o vas a añadir algo, un minutico más antes de que le demos el paso a la profe Magda. No, yo estoy de acuerdo con lo que dijo, es decir, hay un desconocimiento de la literatura femenina, de la historia de la mujer dentro de la narración colonial, y creo que la invitación es esa, y creo que ella lo dijo claramente, es cómo hacer para cambiar esa pedagogía que sucede en Colombia, no solamente en Colombia, acá también. Tenemos una herencia colonial católica, como ella dice, y eso también se irrumpe que leamos otra literatura no canónica. Como ya menciona Fanny y Mabel Moreno, aunque no hagan parte del canon, todavía se empiezan a leer un poco también, ¿no? Es decir, yo siento que se están empezando a leer. Se lee mucho más que Adelaida Fernández, entre otras, ¿no? También se busca mucho la facilidad de lectora, de que se entiende más para leer, que es lo más suave, que es lo más light, digamos. La literatura de Adelaida Fernández considero que es bastante compleja porque es muy histórica y tiene una narrativa muy decimonónica que es muy difícil de entender en un colegio. Entonces entiendo las imposibilidades, pero hay que empezar, ¿no? Hay que empezar con lecturas, así sea introductorias de ese tipo de novelas. Qué bueno, Ángela, qué bien, ahí tenemos pues, y tienen todas las personas que están, se han sumado a este espacio, la posibilidad de seguir explorando, de seguir conociendo, de abrir estos nuevos caminos que definitivamente los necesitamos, ¿no? Entonces, Ángela, muchísimas gracias. Yo quiero pasar la palabra para hablar de esta tercera mujer. Vamos a hablar de Waldina Dávila. Y entonces dice la profesora Magda que es una propuesta escritural por fuera del canon. Entonces, quiero contar que la profesora Magda, nuestra amiga, compañera, colega de la Universidad Surcolombiana, egresada de la licenciatura en Literatura de Lengua Castellana de la Universidad Surcolombiana, es magíster en literatura con formación y experiencia en el campo de la lingüística, la literatura y procesos pedagógicos. Tiene experiencia en procesos de formación de jóvenes y adultos, en el conocimiento didáctico del contenido del área del lenguaje, docente de aula en primaria, secundaria y por ciclos, y de ciencias del lenguaje en programas académicos de licenciatura en pregrado. Organización y coordinación de actividades como jefe de área y de proyectos para el fortalecimiento de procesos curriculares orientados al mejoramiento de la calidad educativa a nivel institucional. También pues es una de nuestras compañeras vinculadas al programa Todos Aprender del Ministerio de Educación y pues en estos momentos en la universidad lidera varias iniciativas a través de las cuales se pretende en la universidad mejorar la calidad de los procesos
y la formación de los estudiantes que ingresan, ¿no? No solamente, digamos, como el hecho de que los estudiantes entren a la universidad, sino cómo permanecen, se gradúan y logran hacer su inserción laboral a través de 2 programas, como son pues, el semestre cero y la prueba saber. Además de eso, entonces, colabora desde el punto de vista de la investigación en resultados de las pruebas Saber Pro, situaciones que pues, nos dan a todos los programas unas luces bien interesantes para pensar en nuestras propuestas curriculares. También Magda pues está haciendo en este momento su doctorado en educación en la Universidad Americana de Europa. Entonces Magda, no quiero decir más porque entonces se me dan los 20 minutos de tu charla presentándote, así que bienvenida, muchísimas gracias por aceptar la invitación, perdón, y pues aquí nos sentaremos a aprender de tus investigaciones. Bueno, muy buenas noches, profe Marta. Buenas noches a todos los participantes de este importante encuentro, a las profesoras invitadas, por supuesto, a mis compañeros y bueno, por aquí también vi en algún momento mis estudiantes, entonces bueno, nada, la profesora Marta me invitó a un conversatorio y luego yo dije, bueno, ¿y qué vamos a hacer en un conversatorio en donde se viene desarrollando un ciclo a través de educación inclusiva, participativa con enfoque intersectorial? Y yo dije, ¿y yo ahí cómo voy con Waldina, cierto? Y me puse a pensar en las posibilidades que ofrece la literatura. Bueno, si debe ofrecer alguna, como dijo en su momento Saramago, más que buscarse a sí mismo, ¿no? Entonces pensé, además de las posibilidades que ofrece la literatura, ¿qué posibilidades estamos ofreciendo los docentes a través de la literatura? ¿Sí? ¿Cómo estamos abordando la literatura? ¿Qué literatura se está abordando en el aula, ¿no? ¿Cómo nuestras propuestas ayudan a los estudiantes, a nuestros estudiantes a buscarse, ¿cierto? A buscarse en ideas, en reflexiones que puedan presentar aquellos textos y en reconocerse como parte de una realidad? Y bueno, yo de todo lo que dijo la profesora, soy docente de base y bueno, adoro el ejercicio de la docencia y tal vez por eso mi discurso un poco gira alrededor de esto, ¿cierto? Entonces allí fue en donde encontré un vacío, pero pues no es que lo haya descubierto en la preparación de este encuentro, es una preocupación que hemos venido hablando con la profesora Ladis, que es la jefe del programa y compañera con quien compartimos algunas cuestiones de tipo pedagógico y también pues del elemento disciplinar. Y entonces allí encontré el vacío, ¿cierto? Porque desde el aula estamos mostrando una versión parcial de la realidad. Cuando yo digo parcial es pues porque poco a poco se han ido configurando unos paradigmas para el abordaje de la literatura en los diferentes niveles de educación. Entonces, hay unos establecimientos para el abordaje de la literatura en primaria, pero cuando llegamos a la secundaria encontramos también unas cuestiones como muy marcadas, ¿no? Que trabajar en sexto y séptimo en literatura. Sexto y séptimo, entonces vamos al reconocimiento del texto literario, de los diferentes géneros, y se habla de una literatura infantil, bueno, o juvenil. Luego vamos a grado octavo y noveno y en nuestro sistema educativo se piensa en literatura colombiana y literatura hispanoamericana. Colombiana para grado octavo, hispanoamericana para grado noveno y en grado décimo entonces suponen pues el desarrollo del pensamiento en mayor nivel de complejidad y entonces ya pueden acercarse a la literatura española para poder llegar a la literatura universal. Y eso siempre ha chocado conmigo, ¿no? Porque si bien es cierto,
No digo que no haya literatura infantil y literatura juvenil, de todas formas, creería yo que el acercamiento al texto literario se puede dar en cualquier momento de la vida. Obviamente con niveles de complejidad, ¿cierto? Para el proceso de la comprensión, depende también mucho de cómo estamos presentando el texto, qué formato se está llevando al aula, pero creería que, bueno, y una propuesta curricular hacia el 2000, no sé si me equivoque, hacia el 2001, 2002, hubo una propuesta curricular que rompía un poco con este esquema y nos íbamos, lo digo porque yo pues, como digo, soy docente de habla, y la literatura universal, pero no ya con el rótulo de literatura universal, sino todos los elementos de literatura universal estaban dados en sexto y en séptimo. Entonces nos dimos pues a la tarea de buscar textos que hablaran de Homero, ¿sí? A nivel de estudiantes de grado sexto que no tienen un bagaje lector. Entonces yo soy como una defensora de que la literatura puede estar en cualquier momento pues de la vida nuestra y la orientación, bueno, ya debe ser de acuerdo a ello. Pero esto es producto de esos paradigmas, de esa clasificación, que además nos han llevado a abordar la literatura desde lo historiográfico y entonces uno cuando como docente empieza a organizar cronológicamente la presentación de las obras, ¿cierto? Y también por géneros. Y en esa organización pues se nos han ido quedando autores, bueno, que en un momento dado pueden ser valiosísimos para presentar esta visión de mundo desde diferentes perspectivas, si lo que pretendemos es ayudar a encontrarse consigo mismo al estudiante, ¿no? Se ha ido organizando una tradición literaria y dejando sujetos, espacios y tiempos que también son válidos en la construcción de un concepto de identidad y de nación de lado, ¿no? A esto, pues, algunos críticos les han llamado cánones sueltos o cánones móviles o cánones transitorios, ¿no? Y allí aparece la literatura escrita por mujeres en todos sus tiempos, aunque hoy día se ha ido ganando espacio, ustedes acaban de decirlo hace un momento, es mucho lo que hay por hacer todavía por la escritura de la mujer, por el proyecto escritural de la mujer, pero también se han quedado atrás los discursos orales, las trovas, nuestros rajaleñas que también tienen un elemento cultural importante, ¿cierto? Y bueno, además manifestaciones folclóricas de grupos étnicos y de grupos culturales. Entonces yo dije, aquí es donde entra mi Gualdina, Gualdina Dávila de Ponce de León, que es parte de un estudio que realicé en la maestría. Es un proyecto, un macroproyecto de investigación desarrollado por 3 docentes. La profesora Sandra Milena Trujillo aborda la escritura de Gualdina desde el papel de la mujer en la literatura. Está mi compañero Franklin Vanegas, que aborda el elemento de la poesía, hace un análisis a sus poemas y a una edición crítica de ellos. Y bueno, mi función dentro de este proceso investigativo, que fue darle un perfil biográfico a Gualdina, ¿cierto? Que no se tenía, digamos, de la manera tan completa como hoy puede estar sucediendo. Que sabíamos de Gualdina? Muy poco, ¿cierto? Y lo que se sabía de Gualdina o lo que se sabe de Gualdina, que fueron mis fuentes, pues está dado en manuscritos de la época, principios del siglo XIX, del siglo XIX, y también en los periódicos en donde ella publicó. Pero entonces allí empezamos, hablábamos de María, y claro, María está presente el Moro en grado octavo, que es en donde estamos presentando la literatura colombiana. Está José Marroquín con el Moro, está Pombo con sus fábulas, ni siquiera Pombo como poeta, pocas veces, ¿cierto? Está Pombo
con sus fábulas, está luego Gabriel García Márquez, grandísimo, importante, pero ¿y las mujeres qué? ¿Qué pasó con las decimonónicas? Veía un comentario hace un momentico, claro, es que necesitamos hacer una recuperación de ese pensamiento femenino, si lo queremos llamar así, y de esas posturas de resistencia frente al orden patriarcal, hablando de estas mujeres, ¿no? Soledad Acosta, Agripina Samper, la misma Waldina Dávila, pero luego, más adelante, aparece Silvia Lorenzo. ¿Qué sabemos de esas mujeres? ¿Qué saben nuestros estudiantes de esas mujeres que han aportado a la construcción de esa feminidad que estamos defendiendo hoy día? ¿No? Y bueno, vamos a Laura Restrepo, que creo que Laura Restrepo está siendo muy leída, pero no tanto por solicitud en el aula, sino más pues porque ya las chicas, ¿cierto?, se inquietan por la escritura femenina, y ya decía la profesora Mabel Moreno, Fanny Buitrago. Entonces, aquí fue donde yo encontré el espacio para doña Waldina Dávila de Ponce de León, Neivana, hija pues de una familia acomodada, pues, nieta de un prócer de la independencia que es el señor Benito Salas, y a quien se debe el nombre de nuestro aeropuerto. Voy a permitirme presentar pantalla. Bueno. Entonces, es la fotografía que tenemos de Waldina Dávila, escritora decimonónica, neivana, que tuvo la fortuna de recibir influencia de la cultura francesa, de la cultura española, porque por su posición social tenía la oportunidad de viajar y de establecer unas amistades intelectuales bien importantes. El universo literario de Waldina lo conforman hasta esta investigación, porque luego hay otras que se han realizado sobre Waldina. La profesora Ladis hace un estudio también sobre Waldina y descubre más. Creo que descubre la otra edición de su libro, Poesías. Entonces, Waldina transita por los 3 géneros literarios, si queremos mirarlo de esa manera. Hay un libro titulado Poesías, que tiene 2 ediciones. La segunda edición la encuentra la profesora Ladis en su estudio de doctorado. Esta serie de novelas está constituido por tres títulos: El trabajo, La muleta y Luz de la noche, creo que es que se llama, ¿no? El trabajo, La muleta y Luz de la noche. Estas novelas, si bien es cierto, están dentro de o inscritas como serie, no tienen una conexión temática, ¿cierto? Pero sí hay unas constantes dentro de las mujeres que presenta Waldina allí. Y tiene un drama en 3 actos que es Suma, importante, Luz de la noche, sí, importante drama porque muestra la perspectiva femenina, pero además de una indígena, la perspectiva femenina de todo ese proceso de la colonización. Y está el cuento Mis próceres, que es un acercamiento histórico a un suceso doloroso para nuestro territorio, pero también para Waldina, porque es el fusilamiento de su abuelo y de su tío, que fueron próceres de la independencia. Entonces, encontramos aquí plasmado de manera muy rápida todo este acervo que tiene Waldina, cómo transita por los 3 géneros, y
cuando ustedes la lean, que ojalá algún día lo hagan, van a encontrar características diferentes en cada uno de los géneros, ¿cierto? Con una constante en relación al papel de la mujer. En la narrativa de Gualdina se destaca su mirada a la historia y a los personajes femeninos que fluctúan entre la continuidad y la ruptura de ese sistema patriarcal en el cual se encuentran, ¿no? Eh, hay un, hay un difícil equilibrio por los roles que desempeñan y las actitudes que asumen las mujeres en la lucha por la identidad. Bajo voces múltiples de las mujeres en la obra de Gualdina, corre un leve sustrato de resistencia cultural sobre lo que significa ser mujer. Aunque tímidas en la forma y sin pretensiones de superar el universo narrativo, las palabras discordantes señalan que hay algo que no funciona en los ámbitos sociales que representan una inconformidad y una obstinada discrepancia. La mujer del siglo XIX, presa de la moral, de la ley, del poder e insignificante para la historia, es en Gualdina Dávila el eje de todas las historias y encuentra pequeñas pero reveladoras ventanas de liberación. La mujer trabajadora, la que educa y se educa, la que elige vivir sola e independiente, son los personajes que propone su narrativa como signos de una nueva sociedad. Esa fundamental audacia es el aporte de Gualdina a la literatura nacional y la razón de su vigencia como escritora, artista e intelectual. Entonces, es en ese sentido la invitación a hacer una revisión al canon o a la tradición literaria, si queremos llamarla, y a mirar de qué manera podemos ir vinculando escritoras de este tipo que ayuden a mostrar la otra visión de lo que ha sucedido en la historia. Cuando nosotros leemos Mis próceres, creería desde el título y diciendo que hace parte pues de la historia familiar de su abuelo y sus tíos, uno creería que la historia va a estar centrada en los hombres, en los hombres que estuvieron luchando por la independencia, pero no, en Mis próceres esta es el relato de las viudas y de los huérfanos que dejó esta guerra por la independencia. Es una historia de resistencias, es una historia del surgimiento de una nueva sociedad a través de un cambio en las actitudes de las mujeres que quedaron, además de unas mujeres de sociedad, ¿cierto? A las que pues habían situaciones que no se les permitía, como trabajar, por ejemplo, pero que en un momento dado deben hacerlo y deben sobreponerse pues para salvar a su familia. Entonces, bueno, solamente conocemos 2 fotografías de Gualdina, la que presenté inicialmente, y está esta, creo que es un poco más joven, en donde no la presentan. La historia como motivo literario. Entonces, en Gualdina Dávila de Ponce de León, que vivió en uno de los periodos históricos más convulsos de Colombia, en el que liberales, radicales y regeneracionistas luchaban entre sí para influenciar en la conformación de la nación. No obstante sus diferencias ideológicas, estos dos partidos defendieron por igual la religión, la familia y el papel de la mujer como hija, madre y esposa. Se le negó a la mujer su participación en la vida pública y en los asuntos intelectuales y artísticos. Gualdina Dávila y otras escritoras contemporáneas tuvieron que enfrentarse a este ambiente adverso. Sin embargo, a pesar de estas restricciones, ¿cierto? Encontramos que Gualdina, viuda muy joven, se sobrepone y empecemos porque no se volvió a casar, ¿sí? Se dedicó a su familia, a escribir, a viajar, a cultivar estas buenas amistades, a cartearse con escritores españoles y franceses, ¿cierto? A regocijarse en las letras y fue parte
de un movimiento intelectual que le mereció reconocimientos en su época, que le permitió escribir en diferentes periódicos y revistas literarias, no solo nacionales, reconocimiento de críticos literarios, si los queremos llamar así, de su época. La historia como motivo literario en Gualdina está dada en dos de sus obras, específicamente en Suma y en Mis próceres, aunque en la muleta hay una referencia, ¿cierto?, al personaje masculino, una referencia a su estadía en el ejército y demás, pero directamente lo vamos a encontrar en Suma y en Mis próceres. Entonces, ¿cómo no contarle a nuestros estudiantes cómo fue ese proceso independentista en donde participaron, bueno, nuestros coterráneos, ¿cierto? ¿Cómo no contar cómo los fusilaron, pero cómo no contar la resistencia de las mujeres frente a esta situación? ¿Cómo no mostrar ese sincretismo que se evidencia en Suma? Son propuestas literarias que vale la pena tener en cuenta. Bueno, voy a permitirme leer solamente una parte en donde describe Dávila el momento del fusilamiento. 5 patíbulos estaban en la plaza vistosamente colocados para escarmiento público. El esquilón sonó y los 5 prisioneros, vestidos de negro sayal, desfilaron con la frente levantada, al mismo tiempo que el reverendo padre Bernal, amigo de la familia, les ayudaba a bien morir con voz conmovida. Cuando llegaron al punto de la ejecución, una agonía terrible se apoderó de don Fernando al pensar en ver morir a don Benito y pidió que lo decapitaran primero. Don Benito lo sentó sobre sus rodillas y las balas que mataron a don Fernando le hirieron a él también. En fin, una descarga cerrada estremeció el alma de toda la población. El sacrificio quedó consumado. Bueno. Hablamos entonces ahora de continuidad y ruptura en la tradición narrativa. La cultura latinoamericana del siglo XIX dificultó el libre desarrollo de la literatura escrita por mujeres, obligándolas a explorar formas y estrategias que legitimaran sus discursos y le dieran la posibilidad de decir lo indecible. Una de las estrategias que pues también fue utilizada por Gualdina fue la instalación de un discurso dentro del pensamiento patriarcal para desde allí promover las ideas sobre la reivindicación. En este sentido, Rousseau propone que al estudiar la literatura, la investigación debe fijarse en la exclusión a la que fue sometida la mujer como en su cercanía o lejanía de los discursos de la tradición. ¿Por qué? Porque es que así como tuvo el reconocimiento de intelectuales de la época, también ha sido catalogada la obra de Gualdina en un momento dado, pues como que poco propone estéticamente. Y puede ser cierto, ¿cierto? Sí, estéticamente es una obra sencilla de leer, estéticamente es muy descriptiva. Bueno, ella fue pintora, ¿cierto? Y hay momentos en las novelas en donde uno de verdad siente el cuadro allí representado a través de palabras. Sin embargo, a Gualdina y a las decimonónicas hay que leerlas desde esa propuesta ruptural. Y hay que entender que hay un juego, ¿no? Hay un juego al discurso patriarcal, porque si no, pues no podrían haber escrito o por lo menos presentado su obra. Encontramos en el universo literario de Gualdina situaciones narradas que tienen la impronta de una sociedad conservadora con unos valores cristianos que rigen las conductas y las reflexiones. Sin embargo, hay factores que fracturan este pensamiento y que indican la transición hacia un contexto de apertura en el que las mujeres tienen mayor posibilidades como sujetos sociales. Y voy a hablar solamente de 2 elementos rupturales. El amor
Ubaldina presenta el matrimonio, ¿cierto? Como una posibilidad. Presenta el matrimonio católico, la necesidad de establecer una relación de pareja, pero con la bendición católica. Sin embargo, las mujeres en Ubaldina se dan ciertas licencias para amar. Hay un matrimonio, hay un matrimonio arreglado, pero finalmente el esposo de Adela, que es la protagonista, la protagonista, el esposo de Adela sabe que es un matrimonio arreglado, Tiburcio, sabe que es un matrimonio arreglado, sabe que no funciona, que es una cuestión social y sabe de las infidelidades de Adela, ¿no? Incluso hay como un acuerdo para esa infidelidad. En Luz de la Noche encontramos la mujer que se resiste a tener que casarse con alguien que no ama, ¿cierto? Su enamorado, pues por cuestiones del destino, porque esto es ya un poco el romántico sentimental, por cuestiones del destino no pueden encontrarse, pero bueno, ella prefiere aislarse antes de tener que casarse. Entonces uno va encontrando que hay cierto poder de decisión sobre esta cuestión amorosa, ¿no? El otro elemento, pues les decía, es el de la infidelidad. Hay un momento y las intertextualidades de alguna manera, producto de la influencia que recibe, hay un momento en que uno siente que está leyendo en el trabajo, siente que está leyendo a Celestina o algunos apartes de Celestina, ¿sí? En esas escenas de infidelidad de Adela. Entonces, allí hay unos elementos importantes sobre los cuales vale la pena retomar. El otro elemento ruptural, además del amor que conduce a la infidelidad, pues está en la misma postura de la mujer, y eso lo vemos marcado en el cuento de Mis Próceres, como les dije hace un momento. Allí la propuesta no es hablar de los héroes de la independencia de estos hombres fusilados, sino de los trabajos, de las penurias, ¿cierto? Del rechazo social a estas mujeres y chicos, pues por ser familia de próceres, y cómo en un momento dado son aguerridas, decididas, y empiezan una empresa familiar que poco a poco, bueno, una empresa familiar, pero nuevamente está el juego, ¿cierto?, con la sociedad conservadora, porque no son las esposas de los próceres quienes salen a la calle a vender los tabacos. La empresa es una fábrica de tabacos, sino Mamá Eulalia, que es la nana, que ha sido la nana de los próceres, y bueno, a ella sí le permiten, ella es una suerte de Juanita de la Guerra, de una Juana de la Guerra, a ella sí le permiten salir, vender, encontrarse, pero todo el producto, la fabricación, el empaque y demás lo hacen estas mujeres que igual en la obra manifiestan no interesarle lo que los demás piensen, porque tienen es que alimentar a sus hijos, ¿no? Entonces, esto pues de un modo u otro también se convierte en el elemento ruptural, ¿no? ¿A qué se dedicaban las mujeres de esa época? Principalmente a educar a sus hijos. La plata el dinero no lo manejaban ellas, administraban su hogar, pero el dinero no lo manejaban ellas. Aquí ya empezamos a ver otra perspectiva de la mujer. Bueno, para finalizar, aquí hay unas conclusiones que sacamos luego de la investigación. Ubaldina Dávila fue una mujer culta, de noble familia, que pese a las restricciones sociales que sobre la mujer impuso el patriarcalismo del siglo XIX, se ganó un espacio dentro de la élite intelectual nacional. Se carteaba
con ellos, incluso Rafael Pombo, con Rafael Pombo tienen allí una comunicación directa. Las obras literarias de Dávila fueron presentadas con beneplácito por bibliógrafos que vieron en el surgimiento de escritoras como ella un avance hacia el desarrollo intelectual del país. Fue merecedora de importantes reconocimientos nacionales e internacionales que dan cuenta de la aceptación que tuvo su obra. Pero nos preguntamos ahora qué pasó con esta escritora. El universo narrativo de Dávila es una amalgama de discursos en el que realidad y ficción se unen para dar cuenta de la sociedad del siglo XIX, de las contradicciones, interacciones y dinámicas de esta época. Con elocuencia y naturalidad, la escritora descubre al ser humano en esencia, revela sus más íntimos pensamientos y sentimientos y la eterna lucha entre el bien y el mal, representado en lo permitido o vetado por la sociedad circundante. Atendiendo al plano de la realidad, se estableció que uno de los motivos literarios de Dávila es la historiografía. La obra de Dávila se convierte en la recuperación de la historia, en el deseo de mantener viva la memoria y hacerla colectiva para desde allí aportar al proyecto modernizante del país o proponer ideas sobre las cuales erigir una nueva nación. La imagen de mujer independiente y decidida, capaz de asumir la responsabilidad de sostener y mantener unida a su familia, es el otro móvil en la narrativa de Dávila. Desde su narrativa, Dávila introduce una nueva praxis en relación con el rol de mujer y su función dentro de la sociedad. En la obra narrativa de Dávila coexisten ideas tradicionales y de ruptura. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Qué bueno, querida Liliana, muy bien. Yo no sabría si alguien, no sé, entre el público tiene alguna pregunta o un comentario para ti. Una felicitación para la profe Magda Liliana, la jefe. No, pues contenta de escuchar a la profe Magda, que con la que compartimos muchas de estas inquietudes, reflexiones, felicitaciones, profesora. Y la invitación a los jóvenes para que conozcan la novela y a los practicantes para que la lean en la práctica pedagógica. Y eso se convierta en un proyecto de conocer la historia, ¿no? A través de las ficciones femeninas. Eso puede ser un gran proyecto. La jefe me intimida. Porque la jefe, claro, porque la jefe también la investigó. Entonces. Claro, no, es que a la jefe hay que sentarla un día de estos aquí. Hace 15 días también, pues nos trajo a Ruxeli aquí para hablar de la lengua palenquera y todas estas cosas. Entonces nosotros tenemos que traer a la jefe acá y sentarla, pues, a que también ella nos pase sus aportes y sus voy así como cortando la palabra, porque es que ayer estábamos muy contentos. Yo tengo, digamos que hay bueno, antes de decir esto, hay una pregunta del público, me parece maravilloso. David, si quieres usar el micrófono, puedes hacerlo. ¿O quieres bueno, en realidad, pues me dio curiosidad y me puse a buscar a ver si podía encontrar los poemas y el libro, pero como tal, pues no los encontré en ninguna parte. Entonces, pues esa es la pregunta, ¿dónde los puedo conseguir? Ya los busco. Sí hay una página donde se puede descargar, pero nosotros lo tenemos. En Google Play. Ajá. En Google Play se puede conseguir y en la Biblioteca Nacional también se puede conseguir. Ah, bueno. Pero si quiere, igual se los compartimos, ¿vale? Ah, sí, claro. Nos da el correo y se los compartimos. La profe Ladis encontró la segunda edición, ¿no? Profe, nosotros teníamos la primera, la profe la segunda edición de poesías. Sí, entonces. Esa segunda edición, perdón, David, que lo interrumpí. Esa segunda edición llama la atención que hay un prólogo. Por lo general los prólogos lo hacen otras personas, ¿no? Pues por lo general más ilustres que invitan a la lectura del texto, pero paradójicamente ese prólogo lo hace la misma autora hablando de su
de su obra y de su trayectoria literaria. Entonces es muy, muy significativo ese Es, profe Lavis, gracias. Y Magda, de todas maneras, yo he dejado por allí una asistencia. En la asistencia también pueden dejar registrado el correo. Y también en la asistencia, pues como hace varias conversaciones, vengo preguntando qué temas, qué asuntos les gustaría que entraran a ser parte de estas intersecciones. Estaba diciendo que estos días estábamos de plácemes porque la profe, allí puse a Elenis Margarita, y entonces ella me decía que, claro, la lectura de los poemas por la autora, no del libro, sino de los poemas. Entonces, la profe Elenis hace unos días compartió que con motivo de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que es el 25 de noviembre, entonces se había publicado una compilación de poemas que se llama 1000 voces femeninas por la literatura venezolana. Este es un primer tomo y dentro de este vasto espacio a la profe Eleni le han publicado 3 poemas. Entonces yo pues invité a la profe Lenis, aunque en una próxima conversación pues vamos a invitar a las compiladoras del libro, pero la profe Lenis pues, nos dijo que ella nos va a leer uno de los poemas y me parece una cuestión maravillosa porque hay una estrategia que nosotros trabajamos que tiene que ver en matemáticas con que los chicos conozcan a los autores de sus textos o a los autores de las teorías. Y entonces, pues qué interesante tenerte a ti, Ladis, a Lenis, para que en tu propia voz pues puedas narrarnos esta aventura. Entonces yo quiero contarles que la profe Lenis nació en Santa Bárbara del Zulia, en Venezuela, estudió letras hispánicas en la Universidad de Zulia, en licenciatura en Educación con mención en Lengua y Literatura de la Universidad Católica Cecilio Acosta, y la maestría en Lingüística de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela. En la actualidad ella es profesora de planta del programa de licenciatura en Literatura y Lengua Castellana de nuestra Universidad Surcolombiana en la ciudad de Neiva, y ya se dedicaba a la docencia y a la investigación en el campo de la lingüística y la educación. Ella es autora de los libros de poesía Una hora en la que no era una, Silbido de Naguas, Presencias, Mi corazón quiere divertirse, Contrasentidos, y muy seguramente pues ya Eleni se está dejando tu legado en donde pues no será muy difícil para las nuevas generaciones empezar a conocer estas letras, a las mujeres por sus letras y por sus aportes. Entonces te paso la palabra, mi querida Eleni. Muchas gracias, profesora Marta. Muchísimas gracias por la invitación a todas las personas que nos acompañan, profesores, estudiantes. Bienvenidos a este espacio. Realmente Hacedoras es una publicación, una compilación que bien lo señalaba la profesora Marta, pretende reunir 1000 voces de mujeres venezolanas. Se trata de un trabajo que no se ha hecho en el marco de la literatura venezolana, no hay un registro de las voces femeninas. En la actualidad, en ese primer tomo se reúnen 250 voces de mujeres. Yo en esta oportunidad traje para compartirle los 3 poemas que se publican en la compilación. Voy a hacer un cambio de último momento, leeré 2 poemas que aparecen en la compilación y un poema muy cortico que refiere un poco a esa mirada que también desde el territorio de la escritura femenina realizamos en ese ejercicio de reconocimiento de los cambios históricos y en ese ejercicio de reconocimiento de lo social, y cómo también las mujeres tenemos una perspectiva distinta para entender y comprender y por qué no expresar lo que ocurre en la sociedad. Entonces, haré la lectura de Las Mujeres Tristes, que forma parte de mi 5º libro, Contrasentidos, publicado por Ediciones Exilio, presentado en varios espacios como el Parlamento de Escritores de Cartagena. También ganó una convocatoria para presentarlo en autores inéditos en la Filbo de este año.
Y bueno, ya les comparto entonces el trabajo. Las mujeres tristes. Las mujeres tristes recogen de cada noche un poema con aromas geranios, lavan sus enaguas a la luz de la luna, se sientan a escuchar las notas de ese lejano río cuyo abismo no conoce la arena, perciben el desencanto de las sirenas, ocultan la enhiesta roca que quiere ser molusco. Las mujeres tristes vacían revistas, estados, devoran sus formas mientras caminan, se levantan de la mesa antes de las 6 p.m., sonríen mientras les cortan el cabello, posan una y otra vez para los reflectores que las siguen de cerca. Las mujeres tristes conservan posturas que asemejan las maniobras de las ranas hojarascas misioneras de la zarigüeya durante la tanatosis. Las mujeres tristes son orquídeas fuera de temporada de florecimiento. No hay tierra suficiente que sostenga su levedad. Ese es un poema que reviste un poco esa idea de los distintos roles, ¿no? De la mujer, no siempre roles igualitarios, no siempre roles en la misma posición de simetría, con tantos escenarios en los que debemos estar. El segundo poema que comparto se titula Être humain, que en francés significa ser humano. Être humain. No somos la semilla que el anquiloso suelo recibe para abrir sus ojos al viento, a los raudos elementos, al fuego que nos recoge en el fogón. No somos la encarnación del pecado, ni la fuerza destructora de la naturaleza, sometidas a la nominalización en la prensa o el subterfugio constante de la expiación. No necesitamos traductores que arranquen de nuestros labios nuestras mejores ideas y las hagan suyas. No estamos detrás del mejor hombre. Solo somos un luminoso estallido en la oscura noche del mundo. Solo somos ritmo, parto, contracción, galaxia, être humain, seres humanos. Y haría entonces la lectura de este poema que se titula En Frontera. Como bien lo decía la profesora Marta, yo soy venezolana, tengo 4 años acá en Colombia, agradecida con Colombia, con la Universidad Surcolombiana por tantas y tantas oportunidades, pero también he mirado muy de cerca la realidad de mi país y la he expresado a través de mi poesía. Este poema lo escribo en el marco del evento de la misión humanitaria que se realizó exactamente en la frontera colombo-venezolana y que terminó precisamente con la destrucción de la ayuda humanitaria que se iba a desplazar de Colombia hacia Venezuela, pero se impide la entrada por distintas acciones de los participantes y la misión simplemente no pudo darse. Entonces escribo En Frontera por el contexto que se da. En frontera. Sembraron margaritas, regaron oraciones, cayeron balas, perdigones, escupitajos desde el otro lado del puente. Yo sostenía mi medio kilo de carne, una pasta dental y 2 jabones. Otros sacudían su cabeza entre la marisma. Otros, menos avisados, lanzaban sus crepitantes alas al río. Porque también está esa relación, ¿no?, de los inocentes, que no participan de las actividades políticas, pero finalmente son afectados por ella. Yo le agradezco muchísimo a la profesora Marta por el espacio. Seguimos escribiendo. Estoy en este momento trabajando en un 6º libro que se titula El fuego siempre es fuego. Hay también mucho trabajo que vengo haciendo en cuanto a lo que ha estado en el contexto colombiano, en lo que se sigue presentando en mi país y sobre todo desde la mirada de la sensibilidad y de la escritura femenina. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, no, gracias a ti, Elenis, por compartirnos el sentir y sobre todo, no sé, tu obra. Entonces yo quisiera que ya estamos cerrando la conversación. Hoy pues, ¿qué más recomendado que tu libro? Igual lo podemos, la profe nos autorizó a que
lo podamos compartir vía internet. Entonces no hay ningún problema con quienes dejen sus datos y lo quieran, con muchísimo gusto se los hacemos llegar. Entonces yo quisiera ya, pues como para ir cerrando, que no sé si Ángela o Magdalena quieren decir algo, expresar algo antes de cerrar, sino pues que podamos abrir las cámaras como una manera también de expresar y acompañar a la profe Lenis, darle un aplauso así bien interesante, ¿cierto? Y pues acompañarnos todos en esta gran reflexión de esta tarde que fue súper hermosa, todos estos saberes que llegan pues a nosotros, que muchas veces están allí, pero están escondidos porque de pronto también a los profesores y a las profesoras nos hace falta un poco de investigación para hacer que estos contenidos de alguna manera fluyan por donde deben fluir. Entonces, yo les agradezco a todos los que quieran poner su cámara, aquí para la profe Elenis y para el espacio, para que hagamos una fotico. Voy a cambiar acá mi configuración de la pantalla. Y entonces aquí puedo ver a todas las personas que están y que han querido. Oh, Juan Carlos, ¿cómo estás? No te había visto, yo no vi las personas que finalmente entraron. Qué bueno que estén por allí. Entonces, bueno, entiendo que los que no pusieron la cámara, pues no quieren estar allí apareciendo. Entonces, Eleni, va el aplauso. Muchas gracias a todos por el espacio, de verdad. Gracias, profesora Marta, y a todo su equipo. Sí, y pues nos vamos a quedar esperando a ver en cuál de las conversaciones logramos pues tener a estas escritoras, poetisas y compiladoras. Yo que no quise leer pues digamos la parte de la introducción del texto que realmente es bien interesante, y ya que lo compartiste también a mí me gusta leer y ya he ido ahí revisando, ya tus poemas los he estado mirando muy interesantes. Entonces, no sé si vamos cerrando, Ángela, Magda, profe Lai, muchísimas gracias a todos los que están por aquí. Entonces, nos vamos despidiendo del espacio. Espero que por allí nos llenen la asistencia que dejamos en términos de que puedan dejarnos pues algunas sugerencias, sus comentarios y demás. Entonces, no sé, Ángela, si quieres. Marta, muchísimas gracias, me encantó tu espacio y me encantaría leer los libros de Lenis Margarita, me encantaría. Yo dejé mi correo para leerlos y quizá enseñarle a los estudiantes y mostrarles, pero muchas gracias por este espacio y espero seguir en comunicación y con la creación de comunidad, que es lo más importante, Marta. No, muchísimas gracias a ti, porque pues entiendo la agenda, la premura y todo, pero bueno, aquí estamos. Entonces, muchísimas gracias por tu generosidad y también pues aprovecho para saludar a Juan Carlos, que dicha, yo pues desde que no tengo a mi papá, pues aparte de que él fue mi héroe, entonces yo digo que todos los que tenemos la gloria de tener a nuestros padres y sobre todo tener nuestros padres que nos acompañan en nuestros proyectos, pues somos doblemente bendecidos, así que por acá está tu papá y ya te va a regañar porque no hiciste siempre lo veo en las charlas, sí. Y entonces eso me parece maravilloso. Te paso el saludo, Juan Carlos, porque siempre yo pienso que uno nunca es viejo para tener la compañía ni viejo ni suficientemente maduro para tener la compañía de sus padres. Entonces qué chévere que esto se dé aquí, que me den esta oportunidad. Profesora Marta Liliana, si estás por allí todavía también. Sí, profe, no prendo la cámara porque me vine de mi mamá un momentico. Agradezco muchísimo el espacio, muy rico poder compartir parte de lo que uno hace con otros compañeros y interesados en los mismos temas, con estudiantes, por supuesto, porque creo que es importante que ellos vean desde otras perspectivas, ¿cierto? La literatura y también vayan como configurando qué hacer frente a este ejercicio.
Agradecer, pues, aquí hay una profesora que trabaja conmigo, la profesora Ginette. Agradecer, pues, que esta participación, está muy encantada con el conversatorio. La seguiremos invitando, profe Ginette. Y bueno, a todas ustedes, la profe, no sé, de pronto la profe Marta la conoce, es del Rodrigo Lara. Entonces, sí, claro que la conozco. muy proactiva. Ahora mismo debemos invitarla, profe, a un ciclo de conversaciones de educación. Bueno, mil gracias a todos, profe Lenin, felicitaciones por el libro, por el poema y la lectura que provoca. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesora Marta, por su investigación, por todo el trabajo que viene desarrollando al interior del programa. Gracias. Bueno, ya solo faltas tú por despedirte, Lenis, así que contigo cerramos el espacio. Bueno, gracias a todos los profesores, estudiantes, profesores invitados, profesoras invitadas que han tenido la oportunidad de compartir con nosotros sus investigaciones, sus trabajos, sus perspectivas y una mirada muy interesante sobre el fenómeno de la escritura en mujeres. Gracias a todos y bueno, la profesora Marta seguramente nos va a seguir invitando a estos espacios. Que tengan muy buenas noches. Gracias. Bueno, pues, Eleni, muchísimas gracias y gracias a todos. Y bueno, aquí seguimos. Recuerden los martes cada 15 días, de 5 a 7 horas de Colombia. A veces cuando tenemos personas que, pues, que para ellos ya por la diferencia horaria es muy tarde, pues entonces eventualmente cambiamos la hora, la hacemos un poco más temprano, pero generalmente aquí estamos de 5 a